Cordial saludo, tutora y compañeros. La presente reunión se hace con el fin de realizar un conversatorio que girará en torno a la pregunta de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales. Iniciaré presentando a las integrantes del grupo que están conformado por Ismenia Moreno, Kelly Estupiñán, Daily Pérez y quien les habla, Diana Vargas. Pertenecemos al grupo 403033 del curso Psicología Política. Iniciaré hablando en la intervención un poco sobre la ideología en el lenguaje y en qué consiste el análisis crítico del discurso, ya que este se centra en cómo las palabras y expresiones usadas en discursos sociales reflejan y perpetúan creencias e ideologías dominantes. Por ejemplo, cuando los medios de comunicación describen a ciertos grupos de personas con términos como población en riesgo o marginal, no solo informan sobre esa población, sino que también refuerzan la idea de que están fuera del orden social normal. Así, el análisis crítico del discurso nos permite cuestionar esos significados y ver cómo ciertas palabras refuerzan estructuras de poder. Continuando con la intervención, quisiera darle paso a mi compañera Ismenia para saber un poquito qué piensa ella sobre esto y qué aporte quiere dar al conversatorio. Gracias. Sí, otro ejemplo de cómo el análisis crítico del discurso contribuye a encontrar los elementos ideológicos, políticos y de dominación que están inmersos en el discurso es la identificación de las ideologías. Por ejemplo, cuando en un discurso se dice que es un beneficio para todos y en realidad solamente favorece a determinado grupo social. Entonces ahí se está identificando, mediante ese análisis, se está identificando que el beneficio no es para todos, sino se hace prioridad a determinado grupo. ¿Sí? Otro ejemplo es la revelación de relaciones de poder. Lo que tú decías hace un momento, cuando se referencia, por ejemplo, a un grupo colectivo, a un colectivo, y se habla de ellos como si fueran una amenaza. Entonces, esto provoca una discriminación y el fortalecimiento de una marginalización para determinado colectivo. Y gracias pues a esta revelación se puede descubrir ese aspecto, se puede encontrar digámoslo así, esa falla en el discurso. Entonces pienso que pues sí, eso será como un agregado, un aporte a la referencia de lo que se contribuye, cómo se contribuye a encontrar los elementos dominantes en el discurso político. Los elementos dominantes ideológicos y sociales, ¿no? Pues que influyen y que afectan en cierta forma el discurso. Listo. ¿Alguien más quisiera aportar, Daily? ¿Tiene algo para contar? Sí, bueno, yo considero que a través del análisis crítico podemos encontrar las intenciones del autor, ¿no? O del que esté dando el discurso, ¿no? Entonces podemos encontrar cuál es la intención, a qué va dirigido ese discurso, a quiénes va dirigido, para qué va dirigido. Nos permite evaluar pues la intención o el propósito del discurso de la persona que lo está dando. Asimismo, comparte pues a través de sus dogmas, de sus creencias, de su doctrina, con base a eso es que comparte, digamos, su discurso con el fin de influir en las otras personas, ya sea llevándolos a creer en lo mismo o a manipularlos de alguna manera que va a dar como el mismo resultado, ¿no? Que es llevarlo a lo que ellos creen, ¿sí?
Entonces, a través del análisis crítico nos permite pues conocer esto, conocer cuál es la herramienta o cuál es la intención que tiene este. Es que creo yo que ahí estamos todas de acuerdo en que los discursos tienen una influencia, ya sea positiva o negativa, pero tienen una influencia sobre las masas. Kelly quisiera contarnos un poquito, darnos un Sí, aporte compañera, respecto a pues esto. estuve investigando y el análisis crítico del discurso es una herramienta metodológica que permite analizar cómo los elementos ideológicos, políticos y de poder se manifiestan en los discursos sociales, ya sea de manera implícita o explícita. El ACD permite identificar cómo las ideologías, entendidas como sistemas de creencias y valores, están implícitamente presentes en el discurso. A menudo estas ideologías buscan naturalizar ciertos puntos de vista, haciéndolos parecer universales o neutrales, cuando en realidad responden a intereses particulares. Por ejemplo, en un discurso político, frases como debemos trabajar juntos por el progreso pueden camuflar una narrativa que privilegia a un sector en específico de la población mientras que margina a otro. En otros contextos políticos, el discurso puede ser usado estratégicamente para manipular percepciones o controlar narrativas. Examina cómo se seleccionan y omiten ciertos temas, cómo se estructuran las narrativas y cómo se encuadra la información para influir en la opinión pública. Por ejemplo, los discursos populistas o a menudo construyen divisiones entre nosotros y ellos, polarizando la sociedad. Asimismo, también ayuda a entender cómo ciertos discursos dominan el espacio público, convirtiéndose en sentido común. ¿Listo? Perfecto. Sí, es que creo que otro aspecto importante en el análisis crítico del discurso es que analiza cómo el lenguaje crea y sostiene las relaciones de poder. En el discurso político se pueden observar frases que justifican la autoridad de ciertos grupos sobre otros, como cuando se usa el término líderes legítimos versus movimientos radicales. El análisis del discurso crítico examina un poco cómo esas palabras respaldan la dominación de un grupo sobre otro, contribuyendo obviamente a apoyar, naturalizar estas relaciones de poder. Entonces ahí es donde vemos que beneficia a unos pocos y a otros no. ¿Alguien más quisiera aportar algo más a esto? Entonces, para finalizar, quisiéramos dar una pequeña conclusión. Y quisiera agregar que el análisis crítico del discurso nos ayuda un poco a ver cómo ciertos discursos son presentados como verdades en un contexto social. Y, por ejemplo, el discurso en Ciudadanos se influye en valores como el cumplimiento de la ley y la productividad, y este discurso puede parecer neutral, pero al analizarlo, en el análisis crítico del discurso se reúne una ideología que premia ciertas conductas y margina a quienes no cumplen con estos estándares. Así se construyen categorías sociales de inclusión y exclusión que el análisis crítico del discurso nos permite reconstruir un poco y entender. Entonces agradecemos a todos por haber visto la presentación y esperamos encontrarnos en una próxima Claro.